¿Qué tal? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de Estudio Humanitatis Radio. Hoy tenemos un programa muy interesante con un invitado muy especial que voy a presentar más adelante. Hoy, por cuestiones de agenda académica, el profesor José Luis González Rojo no se encuentra con nosotros, no va a estar con nosotros compartiendo este espacio, pero le mandamos un saludo desde aquí y esperamos que tenga un buen regreso a nuestra ciudad. Y bueno, agradecemos los likes, agradecemos a quienes nos siguen en Facebook, en Estudio Humanitatis Radio, a quienes se han suscrito al canal de YouTube. Recuerden que ahí estamos subiendo los programas, estamos utilizando esta plataforma de YouTube como una especie de respaldo, ahí subimos los programas. La calidad baja un poco la calidad del sonido baja un poco por cuestiones de que no transmitimos desde ahí, sino que transmitimos en Facebook y de ahí descargamos y subimos nuevamente los programas a YouTube, pero bueno, creo que tiene una calidad media y se escucha bastante bien. Y recordarles que descarguen la aplicación Seno Radio. Esta aplicación la pueden encontrar en sus tiendas de Apple Store y Play Store de sus dispositivos móviles. En esta aplicación nos buscan como Estudio Humanitatis Radio y ahí encontrarán el canal de transmisión todos los viernes a partir de las 8 a las 18 horas, perdón. Y bueno, agradecemos y les recordamos que estamos transmitiendo desde el Alma del Mundo, Centro Cultural, aquí en Calle Vidrio, casi esquina con Chapultepec, para que se den una vuelta. Tienen una cafetería que sirve un café muy rico, tienen algunos productos naturistas y tienen muchos talleres como yoga, talleres de danza, de música, para que se den una vuelta a El Alma del Mundo, aquí en Calle Vidrio, casi esquina con Chapultepec. Y el día de hoy tenemos dos eventos culturales. El primero, y al cual estamos invitando, es a la serie de charlas Filosofía en el Fondo, charlas de filosofía en la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica, que presenta en esta ocasión el tema ¿Por qué los filósofos hablan de medicina? Esta es presentada por el doctor Rafael Ambrís González y esta se va a dar el 10 de diciembre a las 17:30 horas. Repito, en el Fondo de Cultura Económica, que es la librería que está aquí sobre Chapultepec, justamente a unas 10 cuadras de este espacio, es la librería José Luis Martínez. Esto va a ser el día 10 de diciembre a las 17:30 horas. Y también los invitamos al 16º Banquete de Filosofía 2025 con el tema ¿Por qué ocuparnos de la filosofía hoy? Con participación de Gabriel Vargas Lozano, Victórico Muñoz Rosales y Ana Cecilia Valencia Aguirre, así como David Van Heller. Ellos son del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Esta se va a dar el día de mañana a las 11, de 11 a 14 horas, en el Auditorio 1 del Edificio H en el CUSH Belénes. Para que se den una vuelta, regresa ya por fin, después de varios años de ausencia en la FIL, el banquete de Filosofía 2025. Y en nuestra cápsula de Recordando hoy recordamos, a propósito del invitado que tenemos el día de hoy, recordamos a Bernal Díaz del Castillo. Él nace en Medina de Campo en 1496 y muere en Santiago de Guatemala en 1584. Fue un conquistador español que pasó a la historia no solo por su participación directa en la conquista de lo que hoy conocemos como México, sino también por haber dejado un legado literario imprescindible. Su obra, La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, se ha convertido en uno de los documentos más reveladores y humanos del proceso de conquista, aportando una visión crítica, testimonial y directa desde la perspectiva de un soldado que vivió los hechos. Participó en la expedición del continente americano al lado de Francisco Hernández de Córdoba en 1516. Después se unió a Juan Grijalva en sus expediciones a tierras de Yucatán y Veracruz en 1518 y finalmente en 1519 se une a Hernán Cortés de camino a México Tenochtitlan, que llevaría a la posterior caída del Imperio Azteca. Este fue nuestro Recordando a Bernal Díaz del Castillo. Y bueno, para ya no alargar más la presentación de nuestro invitado, doy la bienvenida y saludo a Ángel Luis García Velázquez. Él nace en Jalisco en 1998
estudia la licenciatura en Filosofía en la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado como docente de Educación Básica en la Secretaría de Educación Básica de Jalisco y asimismo a nivel bachillerato. Como escritor trabaja en diversos géneros literarios, tales como novela, poesía, cuento, ensayo y teatro. Algunas de sus obras son Poemario de 2018, La pluma de la libertad 2019, La calavera y el quetzal 2020, Los días y las noches de 2021, El corazón y la tinta de 2024, entre muchas otros títulos. Ha sido asesor literario, tallerista y expositor de clubes de lectura. Bueno, bienvenido, Ulises. Muchas gracias, Alejandro. Un placer de estar aquí en Estudia Humanitatis Radio. Extiendo también el saludo al profesor Rojo, que el día de hoy está ausente. Sí. Y pues bueno, gracias de nuevo por este espacio y yo encantado de estar con ustedes. Y bueno, les recordamos que pueden mandar sus saludos, sus comentarios, preguntas a nuestro invitado a través del chat en vivo del Facebook Estudio Humanitatis Radio. Ahí con gusto le daremos salida a sus preguntas, comentarios y saludos. Y bueno, justamente nos acaba de llegar un saludo del profesor José Luis González Rojo y dice: saludos al invitado y al conductor desde la calurosa ciudad de Mérida, así como a todo el público que escucha en Seno FM. Pues bueno, ahí está un saludo del profesor. Ahí estamos presentes, ¿no? Sí. Saludos a la distancia, muy bien. Sí. Bueno, esperemos que le vaya muy bien con el calor por allá, profesor. Y bueno, para comenzar con este tema, la leyenda negra antiespañola, las mentiras de la conquista y la colonización del Nuevo Mundo. Ulises, ¿cómo es que surgió el interés por estudiar este tema? Bueno, siento que no desde siempre me han interesado temas de historia. Sí es cierto que yo estudié filosofía en la Universidad de Guadalajara. Sí es cierto que yo me dedico principalmente a la literatura. Pero digamos que el tema de la historia, al menos desde mi infancia, está relativamente presente. Yo tenía ciertas dudas sobre la historia de México. De hecho, nunca me gustaron los supuestos héroes de la historia de México. Yo sabía que había algo extraño, o sea, un presentimiento detrás de todos ellos, detrás de los independentistas, de los revolucionarios, y algunas cosas sentía yo que no embonaban, que no encajaban. Pero realmente el interés, digamos que ya de manera más intelectual, seria, se va dando un poco antes de entrar a la carrera de filosofía, con ciertas lecturas que tuve, sobre todo de la literatura. Lo comencé a leer a Carlos Fuentes y Octavio Paz, por ejemplo, a los 18, 19 años, y leí el texto del Laberinto de la Soledad, donde Octavio Paz pues prácticamente hace una disección cultural del mexicano y expone tesis pues muy interesantes, ¿no? Sobre el mexicano que vive en soledad, la fiesta, ¿no? La chorcha, pero también los complejos culturales que tenemos, si con quienes nos identificamos más, si con nuestro lado hispano o con nuestro lado indígena. Entonces, bueno, yo fui más o menos allí en la medida de lo posible, embonando las piezas, pero es cierto que no me dejas mentir, tú eres filósofo y muchos compañeros también. Las preguntas generan más preguntas y nunca estamos contentes con las respuestas. Y entonces, bueno, de ahí pasé a leer a otros historiadores como Bernal Díaz del Castillo, Lucas Salamán, también otros neurolegendarios que ya hablaremos de ellos, en fin. Y bueno, surge a partir de eso, del interés de saber quién soy yo como persona, como individuo. Eso yo sé que muchas veces lo puede responder la filosofía, pero a veces tal vez lo que la filosofía no responde y por eso necesitamos de otras ciencias, de otros conocimientos, es en qué país hemos nacido, en qué tierra, cuál ha sido nuestra historia, cuáles son las raíces que nos conforman. Pues bueno, yo diría que ese es el interés genuino que hay detrás de eso. De este tema. Sí, además que, bueno, lo platicamos un poco antes de entrar al aire, que esta visión que tenemos comúnmente, o estos datos que tenemos de la historia de México, de estos dos periodos que nos presentas tú, pues comúnmente vienen desde primaria, secundaria y en preparatoria, aunque vemos un poquito más, menos
pero también hay ciertos datos que se siguen repitiendo y que de repente no nos pareciera como que no nos hacemos preguntas sobre esa cuestión, ¿no? Sino que los asumimos como una verdad absoluta y bueno, parte de los estudios de historiográficos más contemporáneos es eso, es tratar de dilucidar, digamos, como estas microhistorias que también abonan a la historia general, ¿no? En el caso de la conquista de México. ¿Nos podrías explicar, así como en términos generales, qué es esta cuestión de la leyenda negra y cuándo surge? Sí, claro. A ver, bueno, es cierto que en tiempos recientes, en los últimos años, a partir de una revisión historiográfica, el término se ha popularizado, ¿no? Ya de repente en redes sociales vemos muchos videos sobre la conquista, que si fue virreinato, que si fue colonización, etcétera. Y lo cierto es que esto tiene mucho tiempo, ¿no? Como tal, el nombre de leyenda negra eh, aparece, si no con ese mismo mote, si no con ese mismo título, si digamos que una intención de barrer con todo lo que construyó el Imperio Español en América de los ingleses, ¿no? Son los ingleses en el siglo XVII, hay que recordar que ellos llegan un siglo después de los españoles a tierras americanas y son ellos que comienzan con una, digamos, con un discurso propagandístico, con una manera de refutar lo que las atrocidades que ellos sí cometen en el Indostán, en la India, en África, en Asia y en Norteamérica, ¿no? Y la verdad es que desde entonces se ha ido, digamos que lastrando un poco esta imagen que se va ensuciando un poco sobre, digamos que los aportes que hicieron los españoles en América, ¿no? Y hubo de todo, ahí me adelanto un poco, hubo de todo, hubo cosas positivas, cosas negativas, pero me parece que en un contexto actual, ¿no? Teniendo un gobierno como tenemos, que casi todas las mañanas se dedica a hablar en contra de los españoles y desde el sexenio anterior se le exige al rey de España disculpas. Hay que preguntarnos verdaderamente disculpas de qué, sobre qué hechos en concreto, en qué épocas, qué periodos, qué personajes, ¿no? O sea, cuáles son las acciones que se están denunciando. Entonces, pero ahí no termina la cosa, ¿eh? O sea, es más complejo esto de la leyenda negra, porque esto va, esto va a adquirir también relevancia en el último siglo del virreinato. A recordar que comienza, digamos que oficialmente en 1535, ¿no? Con la llegada de Mendoza, el primer virrey de la Nueva España, pero digamos que bueno, comienza un poquito antes, tal vez desde la caída de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521. Pero ¿qué pasa en el último siglo, siglo XVIII? Que hay un cambio en el poder, ¿no? La Casa Real de los Habsburgo termina y comienza la familia de los Borbonos, son las denominadas reformas borbónicas. Y es ahí, yo creo que ese es el periodo, ese siglo, el que causa muchas confusiones sobre lo que ocurrió antes y lo que va a ocurrir a partir de 1505, ¿no? O aquí con esto, porque el virreinato que se dio en el siglo XVI y XVII va a tener muchas diferencias sustanciales en lo que será ese último siglo XVIII. ¿Y qué pasa en América, no? Digamos que los criollos, los hijos de españoles nacidos en América, obviamente complotados un poquito con los ingleses, con los masones también, comienzan un poco a diseminar estas ideas separatistas del imperio, ¿no? Y culpar a España de las desgracias, de las atrocidades, de los saqueos, que ahora vamos a ver eso puntualmente. Luego, bueno, esto tiene una tercera oleada, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del XX, después del porfiriato, cuando el Partido Revolucionario Institucional se hace en el poder, comienza, digamos, se critica, lo que dijo anteriormente, se critica el porfiriato, todo lo que esos 30 años, entonces, cosas positivas, con sus luces y sus sombras, ¿no? Pero para justificar el orden, también comienza a señalarse a los españoles como los culpables de todos los problemas en América, ¿no? Y en particular en el México independiente. Pero digamos que
si pudiéramos señalar quiénes son los responsables de crear esta leyenda negra de que España todo lo hizo mal, que somos un pueblo conquistado desde 1521 y desde entonces nos hemos oído, ¿no? Digamos que son los ingleses, siglo XVI. Hay que recordar que el Imperio Británico y el Imperio Español están teniendo constantes batallas, todo por el poder, por adquirir mayores territorios. Y más adelante, los criollos, esta sección criolla que querrá independizarse de la corona española. ¿Para qué? Pues decía Carlos Fuentes en su novela La muerte de Artemisius, pues toda clase social termina desbancando a otra clase social, ¿no? Se van sucediendo este poder de una clase a otra o de un estamento a otro, etc. Pues el siglo XX, ¿no? También decirlo así, con todas sus letras, a partir del ascenso del primer poder, que comienzan estas narrativas, modelo educativo, yo calificaría de hispanofobia. Bueno, una charla muy interesante. Recordar a quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con Ulises. Él nos está presentando el tema La leyenda negra antiespañola, las mentiras de la conquista y la colonización del Nuevo Mundo. Recordarles que pueden mandar sus preguntas, comentarios, saludos al chat en vivo en la página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Ahí le daremos salida y bueno, con gusto yo creo que Ulises dará respuesta a las preguntas que tengan. A mí me interesó mucho esta cuestión de cómo surge esto de la leyenda negra, ¿no? Porque si recordamos, como bien lo mencionabas, había una encrucijada, una carrera por colonizar, ¿no? Por llegar a otros continentes y hacerse de territorios en ultramar. Eh, las coronas, por ejemplo, la inglesa, los Países Bajos, Francia, quizás en menos medida, Portugal, España, tenían como una serie de batallas abiertas, digamos, en varios lugares, y uno de ellos, probablemente el más importante de América, hasta que llegan los ingleses, la tiene la corona española, y parece que es una carrera por la hegemonía del imperio, ¿no? ¿Cuál es el imperio más hegemónico en 1500? Pero además, algo que nos comentabas, que me parecía muy interesante, es que cómo es que se empieza a dar esta cuestión de la leyenda, es decir, cómo se disemina todo estos mitos, estas mentiras de la leyenda española. ¿Cuál es el medio? Porque, bueno, entendemos que no había como ciertos amplitud de medios masivos como los hay hoy, pero debe haber alguna forma de hacerlo. Hasta donde yo investigué, incluso había libros completos sobre la leyenda negra española, las atrocidades de los españoles en tal lugar, etcétera. ¿Esto es así? ¿Cuáles otras formas hubo en las que se diseminó toda esta cuestión de la leyenda negra? Sí, pues mira, principalmente esto de la leyenda negra tiene su patente inglesa, siglo XVI, ¿no? Sí, sobre todo ese siglo. Hay que recordar una cosa muy importante. Los ingleses, por cuenta propia, no, no crearon cartas de navegación. ¿Quiénes son los primeros en adentrarse al mar adentro? Son los españoles, ¿no? Son los primeros que adquieren esta tecnología naval, los que avanzan en estudios de ciencia, matemática, astronomía y demás. Y son ellos los primeros aventureros. Pero esto no es porque un día a Cristóbal Colón, a Cortés, Pizarro, demás expedicionarios, ya se levantaron por la mañana y dijeron, pues qué diablos, vamos a navegar para adentro y a conquistar tierras flotantes. Es que eso es parte, ¿no?, de la leyenda negra. No, ¿qué sucede? Que hay causas históricas, ¿sí? No, muchas cosas suceden por el capricho, muchas cosas suceden por pasiones. Pero también siento que la misma fuerza de la historia, la misma dinámica entre pueblos, entre civilizaciones, va orillando a que sucedan ciertas cosas. ¿Qué pasaba, respondiendo a tu pregunta? Las maneras digamos, de difundir estos relatos. Sí, se escribieron varios libros, ¿no?
que eran críticas feroces, férreas en contra de los españoles, también pequeños panfletos, ¿no? Por supuesto que esto no llegaba a las grandes masas, ¿no? Al gran público, porque todavía no existía digamos, un sistema de comunicaciones, un sistema como hoy en día lo tenemos, pero era sobre todo discursos, panfletos, algunos libros, y todo eso desde el siglo XVI, ¿no? En adelante, con los habitantes, los colonos ingleses, en las 13 colonias de Estados Unidos, tal, pero también poco a poco en las entrañas del virreinato de la Nueva España. Siento que la corona española controlaba, sobre todo en el siglo XVIII, llegó a controlar de la manera un poco más fuerte sobre los libros que circulaban, que entraban al virreinato, ¿no? Porque claro, es una civilización católica, es una civilización que tiene sus propios fundamentos, sus valores, y de repente llegaran ideas, no sé, de la Ilustración francesa, o que llegaran ideas más adelante, estoy hablando del siglo XVIII, que llegaran ideas de otras potencias europeas, pues por supuesto que eso generaba, ¿no? Una manera de protegerse contra agencias externas, ¿no? Agentes externos que pudieran, digamos, que atentar, ¿no? Contra el orden ya establecido en los virreinatos, ¿no? Entonces esas eran las maneras de esparcir un poco esta leyenda, pero sobre todo adquiere mayor fuerza en las guerras de independencia. Es aquí, ¿no? Es que es ahí donde aparecen más fuertes estos discursos, donde tenemos a una masonería, tenemos a los ingleses detrás de todo, que quieren apoderarse de todo el imperio español, toda América, y son ellos los que establecen conexiones con la mayoría de los fríos que te imaginas, desde Simón Bolívar hasta pasando por todos los demás, tienen estos lazos, estos vínculos, y hay que sostener una narrativa, ¿sabes? Porque no convences a nadie de que salta al precipicio si no le justificas, no le das un sentido para hacerlo. Y eso es lo que ocurre. Pero me gustaría hablar un poco también, ahorita que lo pautemos, sobre por qué insistir en llamar una conquista, por qué fue así. Sí, y además yo había incluso revisado algunos documentos en línea sobre que también se hicieron grabados, ¿no? Como de alguna forma caricaturizando al caballero español, pero siendo como un dragón ahí comiéndose a los indígenas, una cuestión como muy extraña. Y bueno, esta cuestión de las controversias que también se dieron, la más famosa quizá la de Valladolid en 1550, donde está Bartolomé de las Casas por un lado y Ginés de Sepúlveda, donde también esas controversias públicas, sobre todo con el poder eclesiástico, también parece que comienza a difundir como ciertos mitos o ciertos hechos quizás exagerados de alguna forma, ¿no? Que bueno. Si me permites una acotación rápida de esto, mencionaste el caso de Bartolomé de las Casas, ¿no? Yo diría que él es el primer negro legendario de la historia. Él fue un hombre cercano a Hernán Cortés. Tuvieron discusiones, tuvieron riñas, y como varios historiadores lo cuentan, Fernández del Castillo, Lucas Hernán, o divulgadores historiográficos recientes, como Juan Miguel Cisneros, como otros escritores más, tal, no todos los españoles tenían la misma visión y el mismo proyecto. ¿Sí? Curiosamente, uno de los fundadores del Reino de la Nueva Galicia, es el nombre que recibe todo el territorio de Jalisco y otros estados y tal, me refiero a él tuvo, por ejemplo, también discusiones muy fuertes y diferencias con Hernán Cortés, pero porque varias oleadas de españoles que llegan después de 1519 tienen otra visión, tienen otro propósito. Ellos tienen menos relación con los pueblos indígenas. Quienes traban más relación y conexión con los pueblos indígenas
me queda claro que es el primer grupo de españoles que llegan en 1519, en Veracruz. Entonces, bueno, es Fray Bartolomé de las Casas el primero en iniciar. Él se inventa unos datos que dicen que los españoles llegaron a asesinar a más de 25 millones de niños, cuando es sabido por otros historiadores y cronistas de Indias que no existía tal cifra para 1521. A lo que podía haber, si acaso, números pues muy exagerados con las cuentas, un millón de habitantes en el Valle de Anáhuac, ¿no? Con todos los pueblos, ¿no? Texcoco, Tlaxcala, Tenochtitlan y los demás pueblos, ¿no? A lo largo del valle. Pero ocurren muchas muertes, sí, por supuesto. No es porque los españoles se dedicaron desde el primer día a asesinar a cientos de miles de personas que no las sabían, como por ejemplo se lo hicieron los mexicas con los sacrificios humanos. Pero bueno, si quieres vamos a comentarlo ahorita. Sí, 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 además que, bueno, las últimas cifras que se daban a lo largo de todo el continente americano, se hablaba de cerca de 100 millones de personas, ¿no? Sí, De la destrucción, a lo largo, claro, de esos 3 siglos, ¿no? Que se le denominó como conquista, colonización y virreinato en algunos sectores, perdón, en algunos territorios. ¿Nos podrías plantear esta cuestión que nos decías al final de tu intervención anterior, de por qué insistir con esta idea de la leyenda negra, sobre todo, no sé si en estos tiempos o desde cuándo se ha insistido y se ha traído mucho o está en auge, digamos, esta cuestión de la leyenda negra antiespañola? desde que hay mucho que tomar, desde que hay mucho que gobernar, cada vez que hay un cambio de poder, cada vez que hay una transición, en épocas recientes, todos los políticos manusean la historia, ¿no? Hay intereses políticos, hay intereses ideológicos. No comienza un nuevo gobierno sin una ideología que la sostenga, ¿sabes? En nuestro gobierno actual de Morena, pues están muy claras las ideas de un populismo, de la izquierda, de un indigenismo, porque bueno, claro, también hay los indigenistas de mala fe, mal estudiados, también son hispanofóbicos, ¿no? También es esto de atacar a España, ellos nos conquistaron espiritualmente, ellos agenciaron todas las tierras, ¿quién los mandó a llamar? Por Dios, estábamos mejor así. Es un plural falso, ¿no? Porque, pues yo, ni tú, ni yo, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos vivieron en 1521, ¿no? Y ni nosotros hablamos náhuatl, ni hablamos otras lenguas indígenas, a menos que las aprendamos, pero nuestra lengua madre es el español. Ahora bien, respondiendo a esa pregunta, la insistencia con la conquista no es mera curiosidad, no es mero accidente, obedece a una afán de rechazar lo que somos y de causar conflictos, ¿no? En la sociedad. La conquista, hay que revisar ese concepto de conquistar. ¿Conquistar qué significa? Tomar por la fuerza algo que no es tuyo, o algo que podrías. ¿Qué hace España? Si me lo permites, comienzo a hacer este periplo histórico, ¿no? ¿Por qué llega España a América? Porque hay que aclarar que México no existía en 1521, ¿no? Existía Tenochtitlan, ¿no? El señoría mexica y otros pueblos texcocanos, zempoaltecas, cholultecas y demás, ¿no? Purépechas, más adelante, más al norte, diferentes pueblos naves. Pero no existía como tal México. México nace en 1521, ¿no? Es tras la caída de Tenochtitlan que nace en México, como una fusión cultural de españoles y los demás pueblos mexicanos. Pero ¿qué sucede aquí? La conquista. Los españoles tienen que viajar a América porque el Imperio Otomano, gobernado en ese entonces por el sultán Mehmed II, ha decidido romper relaciones con Occidente, con muchos pueblos de Occidente, con muchos reinos, España, Inglaterra, Francia y demás, y corta vías de suministros por el Mediterráneo, por rutas de la seda, y entonces, obviamente, los reinos europeos tienen que encontrar la manera de reabastecer todos esos suministros, todos esos recursos. Una época en la que Portugal y España se dividieron el mundo, ¿eh? O sea, los ingleses, los franceses, para nada. El siglo XVI
XV, finales del siglo XV y todo el XVI, prácticamente el mundo le pertenece a los portugueses y a los españoles, ¿no? Hay una serie, una serie que se llama Shogun, la pueden encontrar en distintas plataformas, donde se expone este tema, ¿no? De esta repartija de territorios portugueses y españoles y demás. Todo esto inventado en el Japón, ¿no? Del siglo XVI. En fin, entonces América tiene que encontrar Europa, pero España, mejor dicho, tiene que encontrar la manera de hacerse de estos recursos. Pero ya no puede llegar a Oriente, ¿sí? Entonces le queda el Atlántico, ¿sí? Le queda esa salida y comienzan los viajes, ¿no? Y en 1492, Colón se presenta, bueno, un poco antes se presentan como reyes católicos, que son ellos los primeros en iniciar lo que pasaría a conocerse después como la hispanidad, porque hay que entender que España estaba conformada por distintos reinos, el reino de Castilla, de Aragón y demás, diferentes reinos, pero no existía como tal el imperio español todavía. Porque también es muy loco, ¿no? Decir que es que los españoles invadieron México. Es que no había es que no existían como tal ni españoles y no existía tampoco México. Lo bonito de eso, si se me permite la expresión, es que tanto España como México van creciendo juntos, van creciendo de la mano, ¿sí? Mientras aquí se van construyendo los virreinatos, el virreinato del Perú, de la Nueva España, del Río de la Plata, de Nueva Granada, en España se va consolidando un imperio. Entonces, bueno, Colón hace su primer viaje en 1492, 1493, 1498 y 1502. Pero Colón no llega a América, llega al Caribe, ¿no? A estas islas antillanas, que más tarde pasaría a formar parte de América, pero eso no es tierra continental, ¿sí? Y en todo caso, lo que él pretendía era buscar las Indias, ¿no? De ahí a que los naturales de esas islas los llamaran indianos o indios. Hoy en día también causa mucho conflicto con los indigenistas el término de indios, ¿no? Pero indio obedece a estas razones, ¿no? Estos nombres que ponen los primeros expedicionarios en busca de las Indias. Indios, indianos. Pero, ya después se darían unas vueltas muy extrañas a los significados de las palabras y hasta ya resultan peyorativas, pero pues no tienen, o sea, semánticamente no hay razón para considerarlas peyorativas. En fin, después de los viajes de Colón, pues sí, como citabas al principio, hay otras expediciones, Vicente Yáñez son en 1492 también, Alonso de Ojeda, en 1492, 1498, Francisco Hernández de Córdoba, en 1517, ya más adelante, Juan de Grijalva, y la expedición más importante, que es la que obtiene más puntos, es la de Hernán Cortés, de 1519. Pero ¿quién es Hernán Cortés, no? Otra de las mentiras de la conquista de no, pues es que Cortés era el gran estado, el más malandro que hubiera nacido jamás en la historia. Se trajo a los tercios españoles, pero fue una flota de 10,000 naves, ¿no? Llegan con 500,000 cañones. Bueno, nada de eso es cierto, ¿no? Eso es parte también de la leyenda negra que los ingleses intentaron esparcir para justificar lo que ellos estaban construyendo, ¿no? En fin, pero Hernán Cortés nace en Extremadura, Badajoz, que es una región de Extremadura, es extremeño, tiene una gran formación, estudió leyes, es políglota, aprendió latín. Hay quienes dicen que no aprendió latín, ¿no? Pero bueno, es un hombre de letras, es un hombre que estudió, no es un barbaján, no es un asesino, no es, digamos, tampoco no es una de las personas más importantes de la corona española en eso. Él mismo, desde Cuba, en 1519, va a liderar esta expedición que desembarcará precisamente en Veracruz, ¿no? Donde va a fundar la Villa Rica de la Veracruz, justamente en febrero de 1519, ¿no? Zarpa desde el Cabo de San Antón, lo que se llama la Isla Fernandina, que hoy es Cuba, y llega a Veracruz. Llega con 11 naves. Es todo, 11 naves. Digamos que la tecnología náutica naval
para ese siglo XVI, no hay bergantines, no hay buques de alto bordo, no, existen las naos, existen las carabelas, existen naves de mediano bordo, ¿sí? Tendrán una capacidad, si acaso, de 100, 120 hombres por nave. Entonces no llegan más que mil españoles aproximadamente en estaciones de naves. Cortés sí es un hombre pues, un tanto pícaro. Son famosas las cartas de relación de Hernán Cortés. Él, para justificar su expedición, todo lo que él va logrando, le envía cartas al rey Carlos I de España. Medio maquillada la información, también hay que decirlo, porque él se presentará más adelante a los pueblos indígenas como el embajador de su majestad Carlos I de España, lo cual es falso, porque nunca conoció en persona al rey Carlos I de España. Que había salido de... Claro, pero hace, digamos, redacta cartas notaриadas, no da fe de cómo suceden las cosas, se funda la Vía Rica de la Veracruz, va a tierra adentro, se va entrevistando con cada uno de los pueblos, encuentra al desgraciado en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque cae en desgracia Jerónimo de Aguilar en Yucatán, parte de una expedición anterior, se queda allá, se convierte en maya, bueno, para Jerónimo de Aguilar, él sí es un verdadero indigenista, pero porque aprendió el maya, porque asumió la cultura. Su vida ahí, se casa. O sea, a diferencia de los pseudo-indigenistas que tenemos en la actualidad, con vestirse nada más con las ropas de los indígenas y demás, que también eso, de las ropas de los indígenas hay que ver mucho todas estas funciones culturales, indumentarias y demás que ocurren en el virreinato, por supuesto. Pero bueno, Jerónimo de Aguilar, va a ser un intérprete de Hernán Cortés, ¿no? Él va a traducir del maya al español. Cuando pasan por Tabasco y es cuando encuentran a Malinche, ha pasado a la historia como Malinche, ¿no? Pero Malinche más bien le llamaban así a Hernán Cortés, el Malinche. Lo que pasa es que en español, pues bueno, se asoció más bien, no se sabía cuál era el nombre real, por llamarlo de alguna manera, indígena de Malinche. Y bueno, en español pasó a ser conocida como Marina, Doña Marina, la Malinche, la mujer de Cortés. Y ella sabe náhuatl, aprendió maya, y entonces se convierte en la segunda traductora de Cortés. Entonces, aquí ocurre un sistema de traducciones, ¿no? Jerónimo de Aguilar le traduce del maya a náhuatl perdón, sí, después aprenderá español, del náhuatl al español. Pero cuando encuentra a Marina Cortés, ya no necesita Aguilar, que aún así lo va a componer tiempo después, ¿no? En fin, sin embargo, en Tenochtitlan está el señor Yamish, ¿no? Que tiene apenas 100 años en el poder, porque luego también nos contamos unas pajotas, unas mentirotas que, no, hombre, los mexicas eran un pueblo milenario, que, no, o sea, empieza a haber pueblos en Mesoamérica desde 3000 años antes de Cristo hasta 1521, que es que ocurre la caída de Tenochtitlan, pero digamos que los mexicas son el último pueblo prehispánico que tiene un auge. Antes de ellos, pues estuvieron otros pueblos nahuas, estuvieron los olmecas, estuvieron los teotihuacanos, y así hasta los primeros pueblos. Ellos llegan al náhuatl 200 años antes, ¿no? 1220 aproximadamente, perdón, 1320 aproximadamente, fundamentados en un mito, ¿no? En el mito de Aztlán, ¿no? Ellos vienen de Aztlán, que nunca nadie encontró Aztlán, pero esto es lo paradójico, ¿no? Ellos inventaron este mito, ¿no? Venimos de un paraíso, pero nos tenemos que ir de ahí, quién sabe por qué razones, para irnos a otro paraíso, a la tierra prometida. Entonces yo siempre me pregunto, ¿no? Desde mí incluso, ¿cómo si estaban tan a gusto en este paraíso, Aztlán, se van a buscar la tierra prometida, ¿no? Esto se parece mucho también al pueblo judío y a otros pueblos que fundamentan también sus migraciones, su llegada a otros territorios desde la mitología, ¿no? En fin, bueno, me voy rápido. Entonces, bueno, 1321 comienza este peregrinaje de los mexicas en torno al Valle de Náhuatl, luego además 100 años, ¿no? 100 años peregrinando, dándole la vuelta al mismo valle, bueno, hasta que se cumple esta profecía, la profecía
de un sacerdote mexica, ¿no? Que fue un líder, y que al morir Tlacaele, se llama, de hecho hay varios libros, no sé si es su nombre, hay varios libros escritos sobre él, es también, digamos que es como el padre, ¿no? De los mexicas, porque lo convierten a él en Dios, lo deifican a Tlacaele, y él se convertirá a la postre en Huitzilopochtli, ¿no? El falso Dios, ¿no? El Dios falso que destrona a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, hijo de Chimalma, y demás. Y, pero lo plantean en su mitología como hermanos, ¿no? Porque obviamente ya tienen muchos años por el Valle de Náhuatl y demás, y van entablando contacto con los diferentes pueblos, y ellos van absorbiendo la toltecaia, ¿no? La toltequidad, que es esta cosmovisión indígena de todos los pueblos, de 3000 años de florecimiento, de apogeo y tal, pero ellos lo reconvierten, ¿no? Ellos crean su propio panteón, ¿no? El panteón mexica, su propio... En fin, todo esto para contar que pues, no existe en México, existe este señorío mexica, que aparte pues tienen este sistema de sacrificios humanos todos los días, el corazón lo mordía y comía un pedazo el sacerdote, luego se daban el Huaytlatuani, ¿no? Que es el manda más, el rey, ¿no? Los mexicas y tal, y el resto del cuerpo pues lo arrojaban, ¿no? Por las escalinatas del Templo Mayor, el Palacio de Axayácatl, órale, al pueblo, ¿no? Y el pueblo pues se comía los restos humanos. Esto te habla de un antropofago. Sí, sí, sí. Y luego también pues se comenta que, pero es que no entendemos, ¿no? El valor cultural, ritualístico y místico que tenía esto. Pues sí, también los vikingos lo hicieron en su momento, también otros pueblos europeos y demás, pero ya no ocurría, ¿no? Para Europa, para la época siglo XVI, ya no había sacrificios humanos. Incluso ya había terminado un poquito lo de los sacrificios animales. Tal. Sí, Esto te habla de un... además de que, bueno, Europa ya está un poco en ruinas, por eso también es parte, o bueno, eso es lo que algunos historiadores comentan, que también es parte de buscar otros territorios, porque Europa ya estaba en una decadencia, los pequeños reinos que quedaron después del medievo todavía estaban en conflicto. Había una serie, de hecho, hay una similitud muy parecida. Con los pequeños reinos que había aquí en las Américas, ¿no? Conflictos, pero siempre había como una pequeña, como un pequeño reino que tenía como la hegemonía y que los tenía como vasallos, etcétera, ¿no? Este vasallaje, y que además es parte de las similitudes que tienen estos dos pueblos, ¿no? Los pueblos europeos y los pueblos americanos. Bueno, para continuar con esta charla muy interesante, que de hecho ya comenzaste con estas cuestiones de lo que es esto de las mentiras, digamos, de los procesos de conquista y de colonización. Pero tenemos dos preguntas, bueno, un Sí. saludo y una pregunta, igual las digo tal cual para darle salida. Agradecemos a quienes hacen sus preguntas, sus saludos y a quienes le ponen like y comparten. Recuerden que si están viendo esta transmisión en vivo a través de otras plataformas que se comparten, por favor, pásense a la página directa de Estudios Humanitatis Radio para que puedan hacer sus preguntas y les podamos dar salida, porque luego nos dejan comentarios o preguntas, pero como las hacen en una página que está compartiendo nuestro video, entonces de repente no salen, ya nos damos cuenta hasta el final. Hasta el final, Ajá. salen, venga. Nos comenta el profesor José Luis González Rojo, quien nos está escuchando, dice, es un interesante tema sin duda. Fernando Mirés, en su libro En el nombre de la cruz, expone relatos encontrados de frailes respecto de la necesidad de conquistar y someter a los indígenas. Algunos de dichos relatos presentaban a los indígenas como necesitados de la civilización española. ¿Qué opinión tiene respecto de este tipo de visiones? Nos comenta el profesor. Y bueno, le doy salida, si gustas ahorita nos contestas. Sí. Le doy salida a los saludos de Rosa Gómez, que dice buenas tardes. Saludos a Alejandro y al invitado. Muy interesante el programa. Muchas gracias, Rosa. Saludos de regreso. A ver, bueno, es la pregunta del maestro. Sí, ajá. Yo recuerdo algo muy importante que aprendí en una clase del maestro, ¿cierto? Él es especialista en medievales y en Sí. y esto me va a servir para responder a su pregunta, ¿no? El único imperio europeo
que se preguntó realmente sobre la naturaleza de los indígenas en América, sobre si tenían alma o no, fueron los españoles. Los ingleses nunca se preguntaron si tenían alma o no, no les interesaba, para empezar, ni los franceses, sino que fueron los españoles. ¿Por qué? Porque es una pregunta obligada para alguien que tiene como fe, como religión, el catolicismo, ¿sí? Se habla mucho del sometimiento de los españoles a los indígenas. Claro. Desde 1500, prácticamente casi desde la llegada de Hernán Cortés en su expedición a España, se prohibió la esclavitud de indígenas, ¿no? Salieron las leyes promulgaron las leyes de Burgos en 1512, las nuevas leyes en 1542. Isabel la Católica, desde que comenzaron a llegar los españoles o extremeños bien, a América, siempre tuvo como consigna casi españoles con indígenas, ¿no? Una se forma en un solo pueblo. Españoles con indígenas, mujeres, indígenas hombres con españolas y tal. Todos son súbditos del rey, ¿sí? Y súbdito, que ahora parece como una mala categoría, ¿no? Ahora confundimos súbdito con esclavo, pero no necesariamente es lo mismo. Súbdito, ¿qué significa? Que es un siervo o un sirviente de la corona. Ahora, de ser un ciudadano, bueno, un ciudadano también tiene que servir al Estado, ¿no? A su ciudad. Lo mismo en un súbdito, ¿no? Que tiene que servir. Y tanto indígenas como peninsulares, como criollos, como mestizos, como todos los castizos y tal, son súbditos de la corona, ¿no? Esto no significa que sean esclavos de la corona. Por supuesto que este tema de abrazar la fe. Mira, creo que la llegada de los españoles a Tenochtitlan revela mucho las dos sopas que tuvieron los indígenas. Por un lado estaba Moctezuma, ¿no? Moctezuma, que él entiende desde las profecías de la Toltecayo y demás, que va a llegar el momento inminente del fin de su pueblo, ¿no? 1521, que coincide con el año 1 Céatl para los mexicas, ¿no? Que es el año Caña, y es una fecha que coincide con el regreso de Quetzalcóatl. No estoy diciendo que Hernán Cortés es Quetzalcóatl o que encarna a Jesucristo y demás, no, pero digamos que sí hay muchas coincidencias y tenían dos posibilidades, ¿no? Dos otras, ya lo diré. O abrazar lo que venía, que era inminente. Europa iba a llegar sí o sí a América, eso era inminente. En 1521 o en 1621 o más adelante. Y no iba a ser al revés por las diferencias de crecimiento y desarrollo civilizatorio. No iba a ser como en el cuento del Naranjo de Carlos Fuentes, que imaginemos que los mexicas o los mayas hubieran conquistado Europa. Bueno, eso pertenece a la ficción, pero tenía la postura de Moctezuma a avanzar la llegada de los españoles y demás europeos, o actuar como Cuitláhuac, o actuar como Cuauhtémoc y decir, no nos vamos a rendir, esto es un sometimiento, fuera de aquí, los vamos a expulsar, resistencia indígena, fuera los españoles, ¿no? Y al final de cuentas, pues, ya sabemos que los tres mueren, ¿no? Moctezuma, por una pedrada, en la noche triste, ¿no? Cuitláhuac, enfermo de viruela, que luego los hispanofóbicos dicen, sí, claro, la viruela que los españoles, digamos, intencionalmente trajeron, ¿no? Y luego, pues ya sabemos cómo muere Moctezuma, más adelante, en un viaje que tiene Hernán Cortés, su compañía, hacia Honduras, me parece, y bueno, es ejecutado. Tienen esas dos posturas, ¿no? O abrazar lo que se viene, ¿sí? Y crecer juntos y pasar a algo nuevo, o rechazarlo y vivir en el conflicto, como hoy en día viven muchos mexicanos en ese conflicto. Sí, además, bueno, muy interesante la pregunta, esperemos que darle respuesta a la pregunta del profesor. Y además que yo veo una cuestión, revisando el tema, veo una cuestión que quizás de repente se escapa de de las dos visiones, ¿no? De las dos visiones historiográficas, aquellos que ven a la conquista como un castigo de alguna forma, alguna venganza de alguna forma que se fue dando a través de los años y del proceso de colonización o virreinato, pero también están los otros que ven la visión un poco más
cercana a la tuya, que parece que no hubo tantos problemas, no hubo tantas problemáticas, o que algunos hechos se malinterpretaron, quizás, o se exageraron, ¿no? En algunos casos, lo que decíamos ya de las controversias. Pero a mí lo que me llama la atención es que parece que se mezclan dos cuestiones, ¿no? Por un lado, los hechos que en realidad pasaron, que no vamos a ocultarlos, seguramente fueron atroces, masacres, asesinatos, guerras de indios contra españoles y con aliados de los españoles propiamente indígenas, ¿no? Pero que de repente se confunden esos datos, son importantes traerlos a la luz y denunciarlos de alguna forma. Se denunciaron en su tiempo, lo que comentaba el profesor. También lo hizo Bartolomé de las Casas, que también él cometió algunas cosas, entre otras cosas, traer esclavos negros, perdón, esclavos africanos a las Américas, que bueno, es otro tema, del cual él también se arrepiente en algunos de sus textos, ahí hace una especie como de mea culpa, pero bueno. Y por otra parte, la propaganda, lo que tú nos contabas de la propaganda de los reinos de Inglaterra, Francia, Países Bajos, que lo utilizaron, perdón, estos datos de repente, o estos hechos que llegaban a Europa, como una especie de propaganda oscura para desacreditar o demeritar de repente los logros, la fuerza política que ya existía, y la hegemonía de la corona española. Sí. Entonces, me parece que quizás analizarlo como dos fuentes diferentes, dos leyendas negras, pensémoslo así, distintas, quizás podría arrojar más luz en ciertas cuestiones, porque de repente parece que los metemos al mismo tiempo, ¿no? Porque ni una fue completamente verdadera, la cuestión de los ingleses, y la otra tampoco es tan comprobable, porque no había muchos datos, ¿no? Incluso muchas de la información, muchos de los registros que se llevaban se perdieron, ¿no? Se fueron perdiendo a lo largo de los años, códices se fueron perdiendo, que eran importantes también para un poquito explicar y dilucidar más bien de qué iban estos rituales, ¿no? Que de repente estaban muy satanizados. Y bueno, nos manda un comentario más el profesor José Luis González Rojo. Muchas gracias por la respuesta y felicidades al invitado por tan interesante tema. Muchísimas gracias. Y bueno, para cerrar ya, porque ya tenemos que ir perfilando el cierre, siempre se nos termina el tiempo en estas charlas tan interesantes, nos metemos siempre en la charla y se nos va pasando el tiempo muy rápido. Si alguno de nuestros ciberradioescuchas quisiera investigar más sobre estos temas, sobre esta vertiente historiográfica que trata de sacar otros datos y no tanto los datos que hemos estado repitiendo sobre la historia hegemónica que nos enseñan en nuestras escuelas, algunas fuentes bibliográficas que nos puedas recomendar para quienes le pueda interesar, ya sea a modo de introducción o ya temas más duros de estos. Sí, pues bueno, hay bastantes libros que pueden consultarse sobre el tema de la conquista o lo que se propuso en su momento, sobre el encuentro de dos mundos, más bien. Hay muchas maneras de llamar, ¿no? Y también sobre el periodo virreinal. Bueno, hay una serie de libros que, por ejemplo, pueden consultar de la literatura y de la historia. Tal vez para un estudio más serio, pues sí, los textos historiográficos, pero también algunos textos literarios con una manera estética diferente de presentarlos, otra vez en un relato, un poco de ficción. Está, por ejemplo, la novela Terra Nostra de Carlos Fuentes, reeditada y publicada en 2022 por Alfaguara. Su ensayo al respecto sobre la hispanidad, que es el espejo enterrado, ¿no? Es un texto que hoy en día debería de leerse un poquito más a propósito del tema. Está El laberinto de la soledad de Octavio Paz, por supuesto, publicado en 1950. Las cartas de relación de Hernán Cortés, por obvias razones, en voz del padre, me gusta llamarlo, sí es el verdadero padre, ¿no? De la Nueva España y por tanto de mí. Pero bueno, esa es otra parte que no se quiere reconocer. Voy a citar un texto muy importante de un profesor del Departamento de Filosofía, Fabián Acosta. Tiene un trabajo interesante que se llama La Vuelta del Poniente.
y trata de los temas del tornaviaje, de los viajes que hicieron los españoles desde Europa hasta América y el regreso, porque una cosa era viajar de Europa a América y luego cómo regresamos, ¿no? Cómo encontramos las corrientes marinas, cuáles son las rutas y tal. Y bueno, luego de Diego Muñoz Camargo, que fue también un historiador de Indias, hijo de tlaxcaltecas, de españoles, historia de Tlaxcala, por supuesto, que es el pueblo principal. Es el pueblo que le ayuda a los españoles a fundar las ciudades del norte de México. Tlaxcaltecas y españoles. En fin, de varios cronistas de Indias, Bernal Díaz, Fray Pedro Simón, el Inca Garcilaso de la Vega, Fernando de Oviedo, Cristóbal Colón, historiadores de Indias, dedicados en su tiempo por la editorial de Cupre, Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Lucas Salamán, título larguísimo, disertaciones sobre la historia de la República Mexicana desde la época de la conquista que los españoles hicieron en el siglo XV y principios del XVI, de las islas y continente americano hasta la independencia. Son medievales. Sí, claro. Luego, claro, por supuesto, no puede faltar Miguel León Portilla, ¿no? Sí, Visión de los vencidos, los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares. Título paradójico, ¿no? Porque pues, los mexicanos no podemos contar, o sea, es a partir del virreinato de la Nueva España, pero bueno. México Tenochtitlan, su espacio y tiempos sagrados. Hernán Cortés y la Mar del Sur, de Enrique Florescano, Quetzalcóatl y los mitos fundadores mesoamericanos, de Alfonso Caso, El pueblo del sol, de Cristian Duverger, Vida de Cortés, La espada y la pluma, en fin, hay varios Creo que ya con esos tenemos para que alguno de nuestros radioescuchas que quisiera ahondar en estos temas y quisiera adentrarse, pues bueno, ahí tenga suficientes fuentes. Igual nosotros vamos a poner en la descripción del video de YouTube algunas de las fuentes que nuestro invitado nos hizo el favor de traernos. Y bueno, agradecer a todos quienes nos han escuchado y a quienes nos escuchan a través de Facebook en vivo y a través de Seno Radio FM. Bueno, también comentarles que Ulises también es escritor, como ya lo dije en la biografía. De hecho, tuve que recortar muchos títulos de los que ha publicado nuestro invitado por cuestiones de tiempo, pero yo le comentaba que al final me gustaría que nos diera alguna recomendación de algún libro, que nos hiciera alguna invitación para revisar alguno de sus textos, que nos dijiste que te interesaba más bien dar allí algunos títulos que has publicado tú de novelas, si mal no recuerdo, relacionadas con esta cuestión de la leyenda negra y supongo que más cercano a la colonia, a la conquista, perdón, cosas así, no sé, es de historia, es más cercano a novela histórica. Pues bueno, yo prácticamente me dedico a la literatura. Que, estos son los días más felices del año, los 9 días de la FIL en Guadalajara, que por cierto no pueden dejar de ir y de conseguir algunos de los títulos, por cierto, que ya mencionamos aquí respecto a ese tema. A mí me gusta muchísimo el periodo virreinal, dejar de llamarlo colonia, porque colonias tuvieron los ingleses y los franceses, virreinatos los españoles, 4 virreinatos, el virreinato del Perú, de la Nueva España, Nueva Granada y el Río de la Plata, ¿sí? Y bueno, al respecto, sobre el siglo XVIII estoy trabajando en una saga novelesca de piratas, ¿sí? Y ustedes me dirán, pues casi no hubo piratas en Nueva España, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la ficción, algún otro tuvo que haber. Pero bueno, trata precisamente sobre la leyenda negra, la leyenda rosa, no caer en extremos, pero son piratas que por definición son imperialistas, entonces están enemistados con todos los imperios, el inglés, español y tal, pero al mismo tiempo estos protagonistas, el capitán Salamandra, que es nuevo galaico, nacido en Nueva Galicia, o el corsario de las Antillas, personajes inspirados a su vez por otros personajes de la literatura como el escritor italiano Emilio Salgari, pues enfrentan una serie de complejidades, de preguntas, de saber hacia dónde va el mundo. Y el siglo XVIII, el siglo de las luces, es un siglo decisivo, ¿no? A partir de ahí se van a decidir muchas cosas de hacia dónde va a ir el mundo. Y es el periodo menos explorado y entendido en la historia de México, el virreinato, ¿no? Porque también desde la primera nos dicen, no, pues los pueblos prehispánicos, la conquista, todo se jodió, vámonos a la independencia, somos libres,
somos libres, pero también el país ha empobrecido desde entonces, ¿no? Desde la independencia, desde el México independiente. En fin, novelas como La Calavera y el Quetzal es la primera de mi saga, la segunda Los Piratas de Montalbán, la tercera próximamente, estoy por comenzar a escribirla. Lo cierto es que esta es la primera novela, se publicó hace unos años, edición de autor, ahorita está en dictamen para publicarse con una editorial, que habrá que esperar un poquito para conocer esta saga, pero tengo otros trabajos, ¿no? Novelas de fantasía, autobiográficas, realismo, poesía. Pueden encontrar uno de mis títulos en Amazon, no tiene que ver con el tema, pero pues en dado caso de que les interese, se llama La Cuadrilla del Fénix, es un relato de fantasía que trata básicamente temas como el exilio, perdón, los viajes, enfrentarse a nuevas culturas y demás, y el viaje, ¿no? El gran tema humano, el viaje. Pues bueno, esperaremos ahí la publicación de esta saga que vas a presentar, más o menos como cuándo quedaría, no sabes Pues todavía. es una saga de varias novelas, yo quisiera escribir más de 10 novelas, Santiago van dos, voy por la tercera, Muy bien. pero también en el ensayo, me gusta muchísimo también el ensayo, y estoy trabajando en un ensayo que lleva un título que es La Hispanidad, ¿no? Y me parece que es muy pertinente la pregunta en estos días, saber de dónde venimos, cuáles son nuestras fuentes culturales, nuestras raíces y demás, no pelearnos con cada raíz, ni con la indígena, ni con la hispana, y asumir más bien que somos todo eso, somos hispanoamericanos. Sí. ¿Dónde podemos conseguir alguno de tus obras directamente contigo o hay en algún lugar, en alguna librería? En O, Amazon, ¿en en Amazon? Amazon y otras plataformas, principalmente Amazon, pueden adquirir este título, La Cuadrilla del Fénix, igual podemos compartírselos en Sí, redes. si nos haces el favor Claro. de mandarnos el link, pues ahí lo publicamos en la descripción del video en YouTube. Recordarles que el fin de semana subimos todos estos videos que tenemos de entrevistas los viernes, entonces para que se den una vuelta. Pues bueno, agradecerte, Ulises, por aceptar la invitación y estar en nuestro programa. A partir de hoy, Estudio Humanitatis Radio es tu casa para cuando quieras venir a presentar, por ejemplo, un libro. Ahí ya está abierta una invitación, el próximo título que vayas a publicar. Y pues bueno, agradecerte mucho. Muchas gracias a ti, al profesor Rojo y a todos los que sintonizaron el programa. Gracias. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.